¿Sientes que el vínculo con tu mascota se ha quebrado y ya no comprendes por qué tu gato te odia o muestra una agresividad injustificada? En este análisis profundo de MeowTube, descifraremos el lenguaje corporal felino para entender si esos problemas de comportamiento son en realidad un grito de auxilio por estrés crónico o una falta de confianza que está destruyendo la convivencia en el hogar. Te revelaremos la psicología detrás de sus señales de rechazo y, lo más importante, cómo recuperar el afecto de tu gato mediante un plan de rescate que transformará vuestra relación para siempre. Parte 1. El código de desconfianza. El porqué del distanciamiento. La relación entre un ser humano y un felino es, en su esencia más pura, un contrato de confianza invisible que se firma a través de microgestos. A diferencia de los perros, cuya domesticación se basó en la obediencia y la cooperación activa, el gato ha evolucionado manteniendo una independencia cognitiva que lo convierte en un lector implacable del entorno. Cuando afirmamos que un gato parece odiarnos o que se ha distanciado emocionalmente, no estamos ante un capricho temperamental, sino ante la ejecución de un código de desconfianza. Este código es un mecanismo de defensa biológico que el animal activa cuando el vínculo básico se ha fracturado. Comprender esta ruptura requiere dejar de lado nuestra interpretación antropomórfica y sumergirnos en la psicología evolutiva del gato para entender por qué, de repente, somos percibidos como una amenaza, o en el mejor de los casos, como un elemento extraño en su territorio. La mirada de hielo. El primer interruptor de la confianza. El contacto visual en el reino animal es, casi de manera universal, un acto de confrontación. En el caso de los felinos, los ojos no son solo ventanas de percepción, sino herramientas de medición de riesgo. Cuando un gato mantiene una mirada fija, intensa y sin parpadeo hacia una persona, no está buscando conexión. Está evaluando una posible agresión. Sin embargo, el signo más alarmante de una relación deteriorada no es la mirada fija, sino la mirada de hielo, la evasión total del contacto visual o la mirada de soslayo que se retira rápidamente cuando intentamos buscar sus ojos. Para entender la gravedad de este síntoma, debemos analizar la ciencia detrás del parpadeo lento. Investigaciones etológicas recientes han demostrado que el parpadeo lento es el equivalente felino a una sonrisa humana o a una declaración de paz. Al cerrar los ojos voluntariamente ante otro individuo, el gato está comunicando que se siente lo suficientemente seguro como para renunciar a su vigilancia por un segundo. Es una vulnerabilidad compartida. Cuando este gesto desaparece y es sustituido por una mirada gélida o esquiva, estamos presenciando el apagado del interruptor de confianza. La mirada de hielo funciona como una barrera psicológica. Si tu gato te observa con las pupilas ligeramente contraídas, y en el momento en que intentas suavizar tu expresión, él gira la cabeza o dilata sus pupilas bruscamente, está entrando en un estado de hipervigilancia. Su cerebro amigdalino ha clasificado tus movimientos como impredecibles. Esta desconexión visual es el primer síntoma de que el gato ya no te considera una fuente de seguridad, sino un factor de estrés ambiental. No es desinterés, es una estrategia de monitorización de riesgos donde la proximidad física ya no se traduce en proximidad emocional. El latigazo emocional, la agresión pasiva en el lenguaje de la cola. Existe un error común y persistente en la interpretación del lenguaje corporal felino. Creer que una cola en movimiento siempre indica excitación o alegría, tal como sucede con los cánidos. Nada más lejos de la realidad. En la gramática felina, el movimiento rítmico de la cola es un indicador de conflicto interno, y cuando se dirige específicamente hacia el dueño, se convierte en un latigazo emocional. Este movimiento, un balanceo pesado de un lado a otro que golpea el suelo o los costados del animal, es la manifestación física de la agresión pasiva. El gato no está simplemente impaciente. Está procesando un exceso de estimulación negativa. Si al acercarte o al hablarle, su cola comienza este movimiento pendular, el animal está estableciendo una frontera. Es un aviso de que su umbral de tolerancia está al límite. A nivel neuroquímico, este latigazo coincide con picos de cortisol y adrenalina. El gato está comunicando que tu presencia ha roto su burbuja de confort. Lo que hace que este signo sea un código de desconfianza es su persistencia en contextos que deberían ser neutros o positivos. Si el gato realiza estos latigazos mientras le ofreces comida o mientras intentas acariciarlo,
está demostrando una ambivalencia hostil. Su instinto de supervivencia le dicta que debe alimentarse o permanecer cerca de la fuente de recursos, pero su sistema emocional rechaza la interacción. Esta discordancia genera una tensión muscular evidente. El gato no está relajado. Está en un estado de listo para la acción, ya sea para huir o para lanzar un zarpazo preventivo. Ignorar el latigazo emocional es la forma más rápida de escalar un conflicto silencioso hacia una ruptura total de la convivencia. La jerarquía del espacio. El escondite como estrategia de supervivencia. El último pilar de este código de desconfianza se manifiesta en cómo el gato utiliza el volumen tridimensional de tu hogar. El espacio no es algo que el gato comparta por cortesía, es algo que el gato reclama por seguridad. En una relación sana, el gato utiliza áreas comunes y niveles bajos, exponiendo su vientre o durmiendo en lugares abiertos. Sin embargo, cuando la relación se degrada, el gato comienza a aplicar una jerarquía estricta del espacio basada en la evasión. El hecho de que un gato se esconda bajo la cama, encima de armarios inalcanzables o en rincones oscuros cada vez que entras en una habitación no debe etiquetarse simplemente como timidez o carácter huraño. Es, en términos biológicos, una estrategia de supervivencia ante un entorno que percibe como hostil. Para el gato, tú te has convertido en un depredador potencial o al menos en un elemento caótico que no puede predecir. El aislamiento es su única herramienta para recuperar el control sobre su propia integridad física. Cuando un gato elige el aislamiento sistemático, está diciendo que el costo energético de interactuar contigo es demasiado alto comparado con el beneficio que recibe. En su mente, el espacio abierto es un campo de batalla donde se siente vulnerable a tus ruidos, a tus movimientos bruscos o a tus intentos de manipulación física no consentida. Esta jerarquía del espacio crea un círculo vicioso. Cuanto más se esconde el gato, más intenta el dueño buscarlo para reconciliarse, lo que el animal interpreta como una persecución, reforzando así su necesidad de huir. Esta primera fase de distanciamiento es la más crítica. Es el momento en que el gato deja de vernos como compañeros de grupo y empieza a vernos como inquilinos de una tregua armada. El porqué del distanciamiento reside en esta pérdida de predictibilidad. El gato necesita un mundo donde las leyes de causa y efecto sean claras. Si tus acciones son ruidosas, tus caricias son invasivas o tu energía es errática, el gato simplemente ejecutará su protocolo de seguridad. Cerrará sus ojos a tu mirada, agitará su cola en señal de advertencia y se desvanecerá en las sombras del mobiliario. No es odio personal, es la ciencia de la autoprotección felina manifestándose en su forma más pura y devastadora para el vínculo humano-animal. Esta comprensión es fundamental antes de pasar a los signos físicos, porque sin entender que el gato está operando bajo un sistema de alerta constante, cualquier intento de corrección será superficial. El distanciamiento no es un estado permanente, sino un lenguaje que espera ser descifrado por un dueño lo suficientemente observador como para reconocer que el silencio y la distancia son, de hecho, los gritos más fuertes que un gato puede emitir. Es aquí donde la responsabilidad recae en el humano. El primer paso para reconstruir la confianza no es forzar el contacto, sino aprender a leer este código de desconfianza, y por primera vez, respetar el derecho del gato a decir no a través de su mirada, su cola y su elección de espacio. Solo cuando aceptamos que somos percibidos como una amenaza, podemos empezar a trabajar para dejar de serlo. Si deseas dar un paso más allá en el conocimiento de la etología felina, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de miembros del canal. Al apoyarnos, obtendrás acceso anticipado a vídeos nuevos, prioridad al responder a comentarios y contenido exclusivo para miembros que te permitirá dominar cada matiz de su comportamiento y bienestar. Parte 2. Gritos de auxilio silenciosos. El impacto físico del estrés. Cuando la ruptura del vínculo emocional en la primera fase no se gestiona a tiempo, el conflicto escala de una barrera conductual a una manifestación somática. En esta etapa, el gato ya no solo utiliza su lenguaje corporal para marcar distancias, su propio organismo y sus instintos más básicos empiezan a verse alterados por un estado de estrés crónico. Es imperativo que el propietario comprenda que lo que percibe como mal comportamiento o suciedad es en realidad una patología del entorno. El gato ha entrado en un estado de neurosis donde la falta de seguridad en su relación contigo se traduce en una urgencia biológica por estabilizar su mundo, incluso si eso significa destruir el tuyo.
No estamos ante un animal rebelde, sino ante un ser vivo cuyos mecanismos de adaptación están colapsando. Territorialidad destructiva. La recuperación del control mediante el marcaje. Uno de los signos más angustiantes para un dueño es el rascado excesivo de muebles, y especialmente el marcaje con orina fuera del arenero. Para la mentalidad humana, esto suele interpretarse como una venganza o un acto de despecho. Sin embargo, la ciencia del comportamiento felino nos dice algo radicalmente distinto. Es un grito de auxilio territorial. El gato que no se siente seguro en su vínculo contigo, siente que su territorio está en disputa o que es inherentemente peligroso. Al no encontrar en ti una figura de calma, recurre a la herramienta más antigua de su especie, la química. El rascado no es solo una manicura, es una señal visual y olfativa, a través de las glándulas en sus almohadillas, que delimita su zona de seguridad. Cuando un gato comienza a destrozar verticalmente los lugares donde tú sueles estar, como tu sofá favorito o el marco de la puerta de tu dormitorio, está intentando desesperadamente sobreponer su identidad sobre la tuya. Es un intento de recuperar el control de un hogar donde se siente un extraño. El marcaje con orina fuera del cajón es el nivel máximo de esta crisis. El olor de su propia orina le proporciona un muro de seguridad olfativo que enmascara los olores que le provocan ansiedad, incluidos los tuyos. Este comportamiento indica que el gato percibe el hogar como un entorno hostil donde no tiene un lugar garantizado. La territorialidad destructiva es la manifestación física de una ansiedad de separación inversa. El gato está presente, pero se siente tan desconectado de su cuidador que necesita reclamar su casa cada día. Ignorar esto como un simple problema de higiene es ignorar un fallo sistémico en la salud mental del animal, que de no corregirse derivará en problemas físicos crónicos como la cistitis idiopática felina, una inflamación de la vejiga provocada puramente por el estrés. La neurosis del aseo, el overgrooming como mecanismo de escape. Si la territorialidad es un ataque hacia el exterior, el overgrooming o lamido excesivo es una agresión hacia el interior. El aseo en los gatos es una actividad regulada por la liberación de endorfinas. Es su método natural para relajarse. No obstante, cuando la conexión con el dueño es tensa o inexistente, este mecanismo de autogestión puede convertirse en una conducta compulsiva de carácter neurótico. El gato que se lame hasta provocarse calvas en el abdomen, las patas o la base de la cola, está utilizando el dolor físico y la estimulación táctil repetitiva para silenciar la ansiedad psicológica. Este comportamiento, conocido como alopecia psicógena, es una señal inequívoca de que el gato está viviendo en un estado de alerta roja permanente. Al no poder encontrar consuelo en la interacción social contigo, porque el vínculo está roto, el animal se encierra en un bucle de autodescarga sensorial. Es un proceso doloroso de observar. El gato se convierte en su propio refugio y a la vez en su propia víctima. Esta neurosis del aseo nos indica que el animal ha renunciado a buscar alivio en su entorno. En su esquema mental, tú ya no eres una fuente de confort, sino una presencia que debe ser limpiada de su sistema. Cada vez que intentas acercarte y el gato responde lamiéndose frenéticamente en lugar de interactuar, te está mostrando el muro de su ansiedad. Es una desconexión emocional tan profunda que el animal prefiere la estimulación compulsiva antes que el riesgo de una interacción no deseada o estresante contigo. El rechazo al contacto, la etapa final de la desconexión emocional. El signo más evidente de que la relación ha tocado fondo es el rechazo sistemático y visceral al contacto físico. No nos referimos a un gato que simplemente prefiere no ser molestado mientras duerme, sino a un animal que reacciona con rigidez muscular, dilatación de pupilas o incluso siseos ante cualquier intento de caricia. Este rechazo es la etapa final de un proceso de indefensión aprendida o de aversión social condicionada. ¿Qué procesos mentales están bloqueando su respuesta social? En el cerebro de un gato bajo estrés crónico, el sistema de recompensa vinculado a la oxitocina, la hormona del vínculo, está inhibido por el exceso de cortisol. Cuando intentas tocarlo, su cerebro no procesa el gesto como afecto, sino como una invasión de su espacio vital. Ha aprendido que tus manos no traen necesariamente bienestar, sino manipulación, ruidos o interrupciones de su paz. Este bloqueo mental es una forma de protección. El gato ha decidido que la mejor manera de mantener su integridad es la no interacción. Es un estado de apatía social donde el animal puede llegar a ignorar incluso tus llamadas o tus ofrecimientos de juego.
Esta es la fase más peligrosa, porque el dueño suele interpretar esto como que el gato es así de independiente, o que ya no le importa. La realidad es mucho más triste. El gato ha apagado su deseo de conexión para no seguir sufriendo la decepción de un entorno que no comprende. El impacto físico del estrés no termina en el pelaje o en los muebles. Un gato en este estado tiene un sistema inmunológico deprimido, es más propenso a enfermedades infecciosas y su esperanza de vida disminuye. Estos gritos de auxilio silenciosos son la prueba de que el vínculo humano-felino no es un lujo decorativo, sino una necesidad biológica para el animal. Si tu gato muestra estos signos, no te está pidiendo que lo dejes solo, te está pidiendo que cambies radicalmente la forma en que te relacionas con él. La urgencia es real. Estamos ante un ser vivo que ha perdido su ancla de seguridad y que está utilizando su propio cuerpo y su entorno para expresar un dolor que no puede verbalizar. Entender que su mala conducta es en realidad su sufrimiento es el único camino para pasar de la confrontación a la sanación que veremos en la fase final. Entender estos gritos de auxilio es el paso más difícil, pero también el más necesario para evitar que su salud colapse. Si valoras esta visión científica del comportamiento felino, suscríbete para seguir profundizando en su psicología. Ahora que conocemos la gravedad del daño, quédate para descubrir el plan de rescate que reconstruirá vuestra relación desde cero. Parte 3. El plan de rescate de la relación. De extraños a mejores amigos. Llegados a este punto, tras haber diagnosticado las barreras psicológicas y las manifestaciones físicas del estrés, el espectador puede sentir que la relación con su gato es una causa perdida. Sin embargo, la plasticidad neuronal del felino y su capacidad de reaprendizaje social son asombrosas si se aplica el método correcto. Esta no es una fase de parches temporales, sino una reestructuración completa de la convivencia. Para transformar un hogar de tensión en uno de armonía, debemos dejar de actuar como dueños y empezar a actuar como facilitadores de seguridad. El objetivo no es que el gato nos obedezca, sino que el gato decida, por voluntad propia, que nuestra presencia es el activo más valioso de su entorno. Este es el camino de la redención hacia un amor genuino y recíproco. Rehabituación positiva. El poder del espacio respetado. La técnica de la rehabituación positiva rompe el ciclo de persecución y huida que suele destruir el vínculo. El error más común es intentar forzar la reconciliación invadiendo el escondite del gato. El plan de rescate comienza con la ley del cero contacto iniciado por el humano. Durante una fase inicial de rehabituación, debes convertirte en una presencia benigna pero pasiva. Esto se logra a través del concepto de espacio respetado. El gato debe tener la certeza absoluta de que si está en su torre, bajo su silla o en su cama, tú no vas a intentar tocarlo bajo ninguna circunstancia. Para que el gato vuelva a buscarte voluntariamente, debes utilizar la técnica de la presencia pasiva recompensada. Siéntate en la misma habitación que el gato, pero ignóralo por completo. Lee un libro, usa tu teléfono o trabaja en silencio. Al hacerlo, estás enviando la señal social más poderosa para un felino. No soy una amenaza porque no tengo interés en cazarte ni en controlarte. Mientras haces esto, deja caer ocasionalmente premios de alta calidad, como snacks de carne liofilizada, a una distancia que el gato considere segura, sin mirarlo a los ojos. Con el paso de los días, la curiosidad natural del gato vencerá a su miedo. Cuando el animal empiece a reducir la distancia por iniciativa propia, habrás ganado la primera batalla. El éxito de la rehabituación reside en permitir que el gato sea el arquitecto de la interacción. Cada centímetro que él avance hacia ti es un contrato de confianza renovado. No rompas el hechizo intentando agarrarlo. Deja que sea él quien huela tu mano o roce tu pierna. Estás reconstruyendo su mapa mental de ti, pasando de ser un factor de caos a ser un dispensador silencioso de seguridad y recursos. Hackeo del entorno. La arquitectura de la paz. Un gato no puede amar en un entorno que lo mantiene en alerta. El hackeo del entorno consiste en modificar tu casa para que trabaje a favor de la psicología del animal. Si el gato marcaba o rascaba muebles, es porque el diseño de la casa le generaba inseguridad. Para revertirlo, debemos aplicar la regla del enriquecimiento vertical. Los gatos se sienten seguros en las alturas porque les permite monitorizar el territorio sin ser alcanzados. Instalar estanterías para gatos o despejar la parte superior de los armarios es darle puestos de vigilancia, que reducen su cortisol drásticamente. El hackeo olfativo es igualmente crucial.
El uso de feromonas sintéticas de fracción F3 puede ayudar, pero nada es más potente que el intercambio de olores orgánicos. Toma un paño suave, frota suavemente las mejillas de tu gato, donde residen sus feromonas faciales de bienestar, y colócalo en las zonas donde tú sueles estar. Del mismo modo, deja una prenda tuya con tu olor en su zona de descanso favorita. Esto crea un amalgama olfativa que asocia tu identidad con su zona de confort. Finalmente, la rutina es el ancla de la salud mental felina. Un gato que sabe exactamente a qué hora va a comer, a qué hora se va a jugar y a qué hora habrá silencio, es un gato que deja de estar en guardia. La predictibilidad elimina la necesidad de la territorialidad destructiva. Al establecer horarios estrictos, estás eliminando el factor sorpresa que tanto estresa al animal. Cuando el entorno deja de ser un puzzle indescifrable, el gato tiene la energía mental necesaria para volver a invertir en su relación contigo. El lenguaje del consentimiento felino. La guía práctica hacia el amor real. La pieza final de este plan es la implementación del protocolo de consentimiento felino. La mayoría de los arañazos y rechazos ocurren porque los humanos ignoramos las señales de pare. Para revertir los signos de desconfianza, cada interacción física debe basarse en la petición de permiso. Antes de tocar a tu gato, extiende tu dedo índice a la altura de su nariz. Si el gato se acerca y roza tu dedo con su cara, ha dado su consentimiento. Si retrocede, gira la cabeza o simplemente te ignora, el permiso ha sido denegado y debes respetarlo instantáneamente. Aprender el mapa de caricias es vital para construir un amor recíproco. La ciencia nos indica que la mayoría de los gatos prefieren ser acariciados en las zonas glandulares, la base de las orejas, las mejillas y debajo de la barbilla. Las caricias largas por todo el lomo o en la base de la cola suelen generar una sobreestimulación que deriva en el latigazo emocional, que analizamos en la primera parte. Al limitar tu contacto a las zonas de baja tensión y hacerlo por periodos cortos, estás demostrando al gato que hablas su idioma y que respetas su autonomía corporal. Cuando empieces a aplicar el consentimiento, notarás un cambio transformador. El gato dejará de esconderse porque sabe que tiene el control de la interacción. El miedo a ser invadido desaparece. Es en este espacio de respeto mutuo donde surge el amor genuino, no como una imposición del dueño, sino como una elección del animal. Un gato que elige dormir a tus pies o que te dedica un parpadeo lento desde el otro lado de la habitación después de meses de distancia, te está otorgando el honor más alto que existe en la naturaleza: la confianza de un depredador que decide bajar la guardia ante ti. Siguiendo este plan de 3 actos, comprendiendo su código, atendiendo sus gritos de auxilio y ejecutando un rescate basado en el respeto, no solo habrás arreglado una relación, habrás descubierto una nueva forma de entender la vida con otra especie. Tu gato no es un objeto decorativo ni un ser huraño. Es un individuo complejo que solo necesita sentir que su hogar es su santuario y que tú eres su aliado más predecible. La transformación de extraños a mejores amigos es posible y comienza hoy con el primer parpadeo lento que decidas regalarle. Reconstruir el amor de un gato no ocurre de la noche a la mañana, pero cada gesto de respeto que hoy siembras es una inversión en años de lealtad y ronroneos genuinos. Si este viaje por la psicología felina ha cambiado tu forma de ver a tu compañero, te invitamos a suscribirte para seguir descubriendo los secretos que fortalecen vuestro vínculo. Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. ¿Cuál de estas señales has notado en tu gato? ¿Y qué pequeño paso darás hoy para recuperar su confianza? Gracias por estar aquí y por comprometerte a ser el refugio que tu mejor amigo merece.